Hola, buenas tardes, familia y amigos. Hoy les queremos saludar desde Ahuachapán, El Salvador. Aquí estamos cumpliendo con la cuarentena obligatoria, pero quiero aprovechar para, como siempre lo estuvimos haciendo desde Guatemala, mandarles mensajes de ánimo y pues esta tarde y tal vez el día de mañana hablarles acerca de un tema que pues en lo personal ahora estoy experimentando. Y es que una de las cosas más difíciles que nos toca enfrentar en la vida es cuando nos entra el temor, el miedo. Puede ser lo desconocido, el temor a una enfermedad, al rechazo de los demás, a la crisis económica. Póngale usted el nombre que quiera. Pero esa sensación de no poder hacer nada, esa inseguridad de estar solo o de morir incluso, es algo que nos puede llevar a enfrentar una crisis terrible a cada una de las personas. El miedo es como un gigante que nos amenaza y nos obliga a escondernos bajo la cubierta del aislamiento, del llanto, del enojo, de la frustración. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, hay una historia muy conocida cuando el pueblo de Israel se vio amenazado por un gigante llamado Goliat. Sus ofensas y sus provocaciones durante 40 días, mire qué casualidad que también fue una cuarentena, habían llenado de miedo a todos los israelitas y ni siquiera el rey Saúl tenía el valor de salir en defensa de su pueblo. Muchas de las situaciones que ellos pasaron quizás se parecen a lo que vivimos en estos días. El gigante del coronavirus nos está amenazando todos los días y con números de infectados y muertos tan grandes que han obligado a los gobiernos del mundo a esconder a sus ciudadanos, muchos pasando cuarentenas en sus casas y otros miles en lugares de contención para evitar que esta pandemia destruya el mundo. Pero también aparecen juntamente con esa crisis el gigante de la crisis económica, que nos amenaza con dejarnos sin trabajo y con la capacidad de cubrir nuestras obligaciones. La sensación de miedo es la misma. Pero en esta historia podemos ver la respuesta que Dios le dio a Israel en aquel momento. Y si ustedes leen ese capítulo 17, el primer libro de Samuel, van a encontrar que las cosas que nos preocupan hoy eran casi las mismas que afligían al pueblo de Israel en aquel momento. El miedo de la inseguridad que uno más grande está amenazando. Pero en aquel momento también, al igual que hoy, nosotros tenemos a alguien más grande que ese gigante de la crisis económica o del coronavirus. Alguien que está a nuestro lado y que nos puede ayudar en nuestra incapacidad. Lo que tenemos que hacer es ver hacia arriba, dejar de ver nuestros problemas alrededor, dejar de vernos a nosotros mismos en nuestra incapacidad y empezar a buscar la respuesta en el que todo lo puede y que es Dios. Y muchas veces Dios nos saca con respuestas, nos saca adelante con respuestas que nadie espera. En aquel momento, en una persona en la que nadie confiaba. David era un joven a quien sus hermanos lo veían de menos, al que le quedaba grande el traje de guerrero que el rey le había prestado. Y el mismo Goliat lo despreció al verlo tan joven e inexperto. Pero él era el instrumento que Dios iba a usar para darles la victoria. Porque la verdad es que Dios ya lo había preparado para ese momento desde mucho tiempo antes en su vida. Siendo pastor de ovejas, David tuvo la experiencia de pelear con fieras. Y cada una de esas pequeñas batallas que le tocó librar contra osos, coyotes, leones, le dio el entrenamiento y la capacidad para confiar en Dios y usar las habilidades que había recibido de Él para dejar de lado sus temores y vencer. A lo mejor David puede representarnos a cualquiera de nosotros el día de hoy, ya que también nos ha tocado pasar por otras dificultades, pelear otras batallas en las que Dios nos ha permitido aprender. Y ahora es el momento de luchar por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros trabajadores y, por qué no decirlo, por nuestro país. Ahora es cuando se necesita de hombres y mujeres valientes que le den palabras de esperanza y fe a los demás. Padres y madres de familia que, a pesar de sus limitaciones, ponen su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que van a luchar para sacar adelante a sus hijos. Lo que necesitamos es avanzar con fe y vencer nuestros miedos. No se trata de negar la realidad, ni decirles que el gigante no existe, pero se trata de tener una actitud de fe que hace de lado el miedo para tomar las armas de la fe y enfrentar con esperanza nuestro futuro. Este no es el final de la historia de David, ni tampoco es el final de mi historia ni la suya, pero no quiero cansarlos esta tarde. Mañana vamos a compartir el momento de la batalla y por qué David tuvo que recoger 5 piedras
para vencer al gigante. ¿Acaso faltaba algo? Mañana vamos a hablar un poquito de ese tema. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por sus oraciones.